situaciones en cuanto a la oración. Tenemos un concepto de la oración. Entendemos que la oración no tiene como meta principal pedir a Dios, sino que glorificar el nombre de Dios. No estarle diciendo dame, 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 sino que todo lo contrario, que nosotros podamos tener esa comunión, esa relación con Dios, pero por encima de esa relación que podemos tener con Dios por medio de la oración, hermanos, nosotros podamos glorificar su nombre y darle siempre gracias por todo. Y aunque en su momento tocamos varios temas concernientes a la oración, hay un punto, hermanos, muy importante, el cual no hablamos en ese momento y de lo cual quiero hablar esta mañana, porque acuérdense, la oración es un elemento muy importante. La oración es un recurso muy importante que Dios nos ha dejado para que nos comuniquemos con Él. Por lo tanto, al no cuidar de los detalles de la oración, puede ser, hermanos, que estemos orando de mala manera y estemos, quizás, lo puedo decir, aunque va a sonar muy fuerte, estemos perdiendo el tiempo, creyendo que estamos orando y no lo estamos haciendo como el Señor manda. Esta mañana, hermanos, quiero hablar de aquellas cosas, de aquellas situaciones que estorban la oración de cada uno de nosotros. Quiero hablar, hermanos, y le he titulado el sermón de esta mañana, cosas que estorban nuestras oraciones, cosas que impiden que nuestras oraciones sean eficaces, porque el deseo de cada uno de nosotros, hermanos, es que nuestras oraciones sean eficaces. ¿Y a qué me refiero cuando hablo o digo que el deseo de nosotros es que nuestras oraciones sean eficaces? A lo que me refiero, hermanos, a que nuestras oraciones sean efectivas. Que cuando oremos a Dios y le presentemos alguna necesidad, le presentemos a Él alguna petición especial, Él nos las pueda conceder. Esas se llaman oraciones eficaces, donde Dios, hermanos, obra a nuestro favor, donde Dios simple y sencillamente nos concede aquello que estamos pidiendo. Y me atrevo a decir, como testimonio personal, a que muchas de mis oraciones a Dios no son eficaces. Y no son eficaces porque hay situaciones que están estorbando mi oración y eso no permite que el Señor pueda obrar en mi vida. Y no dudo, hermanos, que de los que estamos acá presentes podemos considerar lo mismo, de que hay oraciones que nosotros hacemos a Dios que no son eficaces, que no están teniendo el resultado que nosotros esperamos que tengan. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No están teniendo, hermanos, las respuestas de parte de Dios que nosotros necesitamos. Porque también tenemos que tener claro de que las oraciones que nosotros elevamos a Dios, el Señor todas las responde. No hay una tan sola oración en la cual Dios quede callado o Dios no nos responda. Aunque usted diga, pero pastor, yo he orado y el Señor no me responde. Sí, hermano, lo que sucede es que en muchas de esas oraciones la respuesta de Dios no es como nosotros esperamos. En muchas de esas oraciones que elevamos a Dios, Dios nos ha dicho no. Dígale que está la par suya, no dígale. Dios nos ha dicho que no. Y hermanos, al decirnos el Señor que no, nosotros creemos de que Dios no nos escucha. Sí, hermano, ya te escuchó, de hecho ya te contestó, pero te dijo que no. Ahora, veamos cuáles son algunas de esas situaciones, veamos cuáles son algunas de esas cosas que estorban nuestras oraciones delante de Dios y que evitan que las respuestas de Dios sean, hermanos, conforme a lo que nosotros queremos que nos responda. Evitan que nuestras oraciones sean eficaces. Entonces, veamos qué nos enseña la Biblia en cuanto a este tema de esas cosas que estorban nuestras oraciones o que evitan que nuestras oraciones sean eficaces. Estamos, hermanos, en el libro de Isaías. El libro de Isaías es conocido como un libro escrito por un profeta mayor. Recuerden que los profetas se dividen en dos. Hay profetas mayores y profetas menores. Y entendemos que los profetas mayores no son mayores por edad, no son mayores por otra cosa, más que porque Dios a ellos les dio mayor revelación que a los profetas menores. Un profeta menor, Jonás, Dios le dio menos revelación a Jonás que la revelación que Dios le dio a Ezequiel, por ejemplo, a Jeremías, incluso y obviamente a Isaías. Entonces estamos delante de un profeta mayor. Diga conmigo, profeta mayor. Y este profeta, hermanos, Dios lo utilizó para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Porque miren,
En una ocasión una hermana me dijo, pastor, me dijo, pero usted habla mucho del pecado. Yo quisiera que en los sermones no hablara mucho del pecado. Y la única respuesta que yo le pude dar a esta hermana es la siguiente. Hermana, le dije, si hablando del pecado nosotros hacemos lo que hacemos, ahora imagínese si dejáramos hablar del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, es como un cáncer que va devorando la vida del hombre, que va rompiendo esa comunión y esa relación con Dios. Por eso que el Señor en el libro de Isaías hace de manera constante un llamado a su pueblo al arrepentimiento, a que deje el pecado. En todo el libro de Isaías usted va a encontrar, hermanos, que el tema que más toca es el arrepentimiento, que lo que más hace el Señor por medio del profeta Isaías es tratar de hacer ver al pueblo el pecado en el que han caído, el error en el que han caído. Pero también el Señor por medio del profeta Isaías les está expresando, fíjese bien, el deseo que hay en el corazón de Dios de que el pueblo se arrepienta para así perdonarles y darles, hermanos, vida y vida en abundancia. Ahora, en este capítulo que estamos, en los versículos que vamos a leer, el Señor está haciendo hincapié en dos cosas. Primero, en el deseo que hay en Él de perdonar. Y el segundo, el Señor está haciendo ver a su pueblo el pecado en el que han caído. Y lo tercero, las consecuencias que ha producido ese pecado en el que han caído. Ahora, veamos lo primero. Dice el versículo 1 de Isaías capítulo, hermanos, 59. Quiero que lo lean todos y lo lean fuerte. A ver cómo dice. Para oír. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dios quiere perdonarnos. Dios, hermanos, no quiere vernos mal. Dios no nos quiere ver en aflicción. Dios no nos quiere ver en probados. Dios no quiere que ninguno de nosotros caigamos en juicio, sino que la mano de Dios, dice el texto, no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Entonces el Señor decía que uno de los temas que Él más toca por medio del profeta Isaías es el llamado al arrepentimiento, porque Él quiere perdonar, Él quiere salvar. Hasta el día de hoy, hermanos, allá en uno de las epístolas generales de Pedro, dice que el Señor no retarda su venida o su promesa, como muchos la tienen por tardanza. O sea, el Señor no es que no quiera venir, el Señor no es que esté fallando a su palabra cuando Él prometió que Él vendría, sino que lo que Él está haciendo es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Entonces, al igual que en este versículo, una de las cualidades de Dios es que es un Dios misericordioso. Le decía un hermano yo hace una semana, mire hermano, gracias a Dios que Dios no es como nosotros, porque nosotros los seres humanos condenamos a la gente, ¿verdad? Ya viste que la hermana fulana ya no viene, ojalá que le caiga una enfermedad. Ya te fijaste que el hermano fulano anda cometiendo tal pecado, ojalá que choque y quede destripado, ojalá que pase una rastra y lo haga leña. Así somos los seres humanos. Deseamos que le vaya mal a la persona porque creemos que somos mejores que los demás. Pero bendito sea Dios que no es como nosotros, hermano, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios misericordioso. Y es tan grande su misericordia que Él permite que esta mañana estemos reunidos en este lugar dándole gloria y honra, porque es gracias a la misericordia de Dios que estamos aquí. Amén, hermano. Gracias a la misericordia de Dios que tenemos los pies buenos, las manos buenas, los oídos buenos para venir y sentarnos y escuchar su palabra y darle gloria y honra al que vive por siempre y para siempre. Entonces Dios no ha cortado su mano. Dios, hermano, aunque está irado con el pecador, pero aun cuando su ira es verdadera, Él aún así, Él ama al pecador. Y dice el profeta Isaías que su mano no se ha cortado, ni su oído, hermanos, se ha tapado, por decirlo así. Ni el Señor ha cerrado sus oídos, todo lo contrario. Dice que su oído está presto para escucharlo. Ahora bien, hay un problema, diga conmigo, hay un problema. Y el problema, hermanos, es el pecado. Le decía que el pecado, hermanos, en la vida del ser humano es el enemigo número uno. El enemigo número uno
del ser humano y no del creyente en específico es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es como un cáncer que va minando la vida del hombre. Y una de las cosas que estorba nuestras oraciones o que evitan que nuestras oraciones sean efectivas es eso, el pecado, hermano. Ahora lea conmigo el versículo 2. Como dice, pero vuestras iniquidades que han hecho, dice el Señor, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ha creado un muro. Esa división, o sea, el pecado, hermanos, causa una separación. El pecado evita que nuestras oraciones puedan llegar a la presencia de Dios. Por lo tanto, podemos decir que una de las cosas contra las cuales tenemos que luchar, una de las cosas que tenemos que combatir en nuestra vida es el pecado. Porque mientras haya pecado, hermanos, va a haber una barrera entre Dios y nosotros. Mientras haya pecado, hermanos míos, nuestras oraciones serán estorbadas y no serán efectivas. El favor de Dios en nuestra vida no podrá operar mientras haya pecado. Y alguno podría estar pensando, pastores, entonces, para que Dios escuche mis oraciones y éstas sean efectivas, yo tengo que dejar de pecar. O yo ya nunca tengo que pecar. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, hermanos, que las iniquidades, el pecado, el hacer cosas que a Dios no agradan, serán el estorbo número uno que evitará que nuestras oraciones puedan ser contestadas como nosotros queremos. En otras palabras, si usted quiere que Dios conteste sus oraciones, quite el primer estorbo que habrá entre su oración y Dios. Y ese estorbo, ¿cómo se llama, iglesia? Pecado. Dice el texto más adelante. Y vuestros pecados han hecho, ¿qué han hecho los pecados nuestros delante de Dios, hermanos? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, por culpa del pecado, hermanos, se ha perdido esa comunión, esa relación con Dios, y por culpa del pecado el Señor no nos puede escuchar, hermano. Así que si usted está orando por algo en especial o en específico, no sea tan así como que voy a seguir orando, ¿cómo no? Eso es parte de. Pero en lugar de ser más persistente en pedir, sea más persistente en dejar el pecado. O sea, yo tengo muchas peticiones a Dios, hermano. Los compromisos de un pastor son tremendos. Yo le digo a mi esposa, mira, yo tengo que llevar mi matrimonio, tú y yo, tengo que llevar mi relación como familia, como padre, con mi hijo. Tengo que cumplir mis responsabilidades de llevar el alimento a la casa. Tengo que cuidar de la iglesia, de las instalaciones, y tengo que cuidar de los hermanos. El compromiso es grande. Por lo tanto, los sueños de un pastor son grandes o más grandes todavía. Por lo tanto, mis peticiones a Dios por cada uno de ustedes, mis peticiones a Dios, hermanos, por mis necesidades, por mis sueños, por mis anhelos, como hombre, como padre, como esposo, son grandes. Por lo tanto, si yo quiero que el Señor comience a inclinar su oído a mí y comience a escuchar mis oraciones y que éstas sean efectivas, yo, hermano José Luis Echeverría Guidos, tengo que comenzar a dejar el pecado. Dígale que está la par suya, deja el pecado, dígale. Deja el pecado. Ese te está estorbando. El pecado no confesado, el no venir delante de Dios y decirle, Señor, mire, cuando oramos acá en la iglesia, hay ayunos, hay Santa Cena o eventos así, siempre mi primera oración ha sido, ya dentro de la iglesia, es que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Cuando usted ore a Dios, hermanos, no solamente tome como ejemplo la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, sino que también en su oración a Dios, una de las cosas que tiene que declarar en primer lugar son sus pecados. Decirle al Señor, Señor,
este día yo me presento delante de ti, te doy gracias por un nuevo día y Señor, perdona mis pecados. Y te pido que en el transcurso del día me aparte de aquellas cosas en las que te voy a fallar. Señor, ayúdame a vencer el pecado. Señor, ayúdame a dejar el orgullo, la soberbia, las raíces de amargura. Ayúdame, Señor, a apartar de mí todo aquello que te ofende. Porque cuando nosotros venimos y declaramos nuestro pecado a Dios y confesamos nuestro pecado a Dios y le declaramos la guerra al pecado, entonces esas oraciones dejan de tener estorbo y el Señor comienza a obrar en nuestra vida a tal punto que usted va a experimentar la gloria de Dios en su vida, hermano. Ahora, mire cómo dice el texto nuevamente en el versículo 2, la segunda parte. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no... Póngame la TLA, póngame. Es otra versión de Biblia. Traducción lenguaje actual. Mire cómo dice esta traducción. Las traducciones no son malas, hermano. ¿Sí? No son malas, porque muchas de ellas han sido hechas a partir de los manuscritos más modernos, hermano, que se han encontrado en cuanto a las escrituras. Dice el versículo, hermano, 2 de la traducción lenguaje actual. ¿Alguien lo lee conmigo, por favor, hermano? Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios, ¿cómo dice? Que Dios tape los oídos y no quiera escucharlo. Hay alguien que entendió esto. Hay una persona, hay un personaje bíblico que comprendió esto que yo estoy hablando esta mañana. Que comprendió que el pecado iba a ser una piedra de tropiezo para que Dios escuchara sus oraciones. Y este hombre se llama David. Y David nos enseña, hermanos, que cuando él elevaba una oración a Dios, cuando necesitaba un favor de Dios, David siempre le decía al Señor: Señor, soy pecador. Señor, perdóname. Señor, no escondo de ti, no escondo de mí lo que soy. Dice el Salmo capítulo 32, y búsquelo normal en la Reina Valera. Salmo 32, 5. Lea por favor conmigo este salmo precioso. El primer estorbo en nuestra vida para que nuestras oraciones sean eficaces, quiero que lo diga usted. ¿Cómo se llama ese primer estorbo? Pecado. A medida que usted y yo vayamos luchando contra el pecado o contra aquellas cosas que nos hacen fallarle a Dios, en esa misma medida el Señor va a comenzar a obrar en nuestra vida. David lo comprendió y en una oración de las muchas que él hizo, él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero vean la primera parte: mi pecado te declaré. Hermanos, le pido un favor, si tiene confianza con el de la par, dígale: no se haga, dígale. No se haga, hermano. Estas últimas semanas han ocurrido cosas en mi vida no tan agradables, hermano. Y lo único que he hecho es agachar la cara. Porque me da vergüenza reclamarle a Dios y decirle al Señor: ¿por qué? Si yo ya sé por qué es, hermano. ¿A cuánto nos pasa lo mismo, hermano? Usted tuvo un problema, usted agacha la cara y el Señor, pues, lo merecía y más, hasta muy poquito me pasó. Ese era David. David venía delante de la presencia del Señor y decía: yo mi pecado no lo voy a esconder. Yo mi iniquidad, yo no me voy a hacer el inocente. Yo voy a venir delante de Dios y le voy a confesar mis transgresiones. Porque yo necesito que Dios me perdone. Porque sin el perdón de Dios, hermanos, de ninguna manera habrá una buena comunión con Él. De ninguna manera el Señor puede contestar las oraciones de una persona que no reconoce su pecado y no lucha en contra del pecado, hermano. Proverbios capítulo 28, versículo 13, el Señor nos dice lo siguiente. Proverbios 28, 13, hermano. Si me está entendiendo, regáleme un amén, hermano. ¿Cómo se llama el primer estorbo, hermanos, para que nuestras oraciones sean eficaces? Pecado. El pecado te va a estorbar. Pedí lo que querrás, sé persistente. Pero yo que tú comenzara al revés, comenzara a dejar el pecado y después me uniera
más en oración delante de la presencia de Dios. ¿Y qué dice el proverbio? El que encubre sus pecados, va, solo ahí. El que encubre sus pecados, no, o sea, te va a ir mal. Nada va a ser eficaz en tu vida. La oración no será eficaz. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas que a Dios no le agradan y eso crea un muro de división entre Dios y nosotros. Y continúa el proverbio y dice, mas el que confiesa, solo 3 y los demás, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la misericordia, hermano, decía el doctor Edgar López Beltrán, la explicación profunda que le daba. Y él decía, la misericordia es algo extra, decía. No es perdón, sino que es algo extra. O sea, yo lo podría explicar de la siguiente manera: la misericordia es la gracia de Dios sobreabundando en la vida del creyente, hermano, en la vida de la persona que lo busca. Y David, hermanos, en este último salmo que vamos a leer, él está consciente que mientras la persona no luche contra el pecado, el Señor no lo va a escuchar. Dice Salmo capítulo 66, versículo 18. Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado el qué. No lo tienen todavía, pero búsquenlo para que vean que no es mentira lo que estoy diciendo. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el pecado, lo que a Dios no le agrada, ¿qué hubiera pasado, hermanos? El Señor no me habría escuchado. Mire qué profunda esta afirmación que está haciendo David, hermano. Póngame la NTV, es otra versión. NTV, nueva traducción viviente. Vea lo que dice la NTV. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor, mire qué lindo, mi Señor no me habría escuchado. ¿Por qué? Porque David está consciente que el pecado estorba. Dígale que está la persona, el pecado estorba, dígale. El pecado estorba, hermano. La mentira, el orgullo, todas esas cosas estorban, hermanos, para que esa oración sea escuchada por Dios. Y no solamente eso, sino que para que Dios pueda contestar a nuestro favor, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Ayúdeme, hermana Adela, por favor. Si en mi corazón, dice David, hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y yo creo que a partir de esto, ahora usted puede entender por qué Dios no nos contesta, hermano. Porque como dice aquel adagio que yo escuché cuando tenía como 13 años, a Dios rogando, venís a orar, te quebrantás en el púlpito, llorás en tu silla, pero al salir de aquí estás diciendo malas palabras. Estás odiando a la gente, estás maltratando a tus hijos, estás de desobediente con tus padres. Y encima venís y pedís consejería. Pastor, ¿por qué será que Dios no me contesta? ¿Sabe qué le podría decir yo? Véase un espejo, hermano. Y no un espejo hablando físicamente, sino que al mejor espejo que el ser humano puede tener, que es la palabra de Dios, hermano, porque ese es un espejo en nuestra vida. Veamos cómo estamos delante de ese espejo y nos vamos a dar cuenta porque el Señor muchas veces no nos da lo que pedimos. Y con esto que estoy diciendo esta mañana, de ninguna manera lo estoy acusando de nada, hermano, porque de hecho desde aquí ustedes se ven santos, hermano. Desde aquí se ven con uriolas. Cuando me subí me confundí, no sé si estaba en el cielo o estaba en la carretera de oro, hermano. Pero el pecado estorba para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Otra situación muy elemental, a la cual debemos prestar atención, hermanos, por la cual sin duda alguna nuestras oraciones no son eficaces, es la falta de fe. La falta de fe, hermanos, estorba para que Dios pueda responder nuestras oraciones. ¿De qué acusó el Señor a Pedro cuando éste iba caminando sobre el mar? ¿De qué lo acusó el Señor? De poca fe. Cuando aquella barca se hundía según los apóstoles y Jesús dormía, ¿de qué los acusó el Señor? De tener poca fe. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve que nosotros oremos si no tenemos fe?
La falta de fe también estorba para que nuestras oraciones sean contestadas, hermano. Pero aquella persona que viene delante de Dios, como vino el centurión, como vino, hermanos míos, la mujer del flujo de sangre, como vino Jairo delante del Señor, estos tres personajes que he hablado, que vinieron delante de Jesús, ellos tenían fe. Y Jesús dijo de ellos: ciertamente no he hallado tanta fe. Cuando el centurión le dice: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará, el Señor dice: bueno, he recorrido todo Israel, he estado en este lugar, he estado en otro lugar y nunca había encontrado tanta fe. ¿Qué exaltó el Señor de los amigos del paralítico que abrieron un hoyo en el techo y metieron a su amigo para que el Señor lo sanara? ¿Qué exaltó Jesús de ellos? La fe. ¿Qué le dijo a la mujer del flujo de sangre cuando ésta dijo: Señor, yo te toqué porque dije, si tan solo tocar el borde de su manto? ¿Qué exaltó el Señor Jesús de esta mujer? La fe. ¿Qué es lo que exalta, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de fe? ¿Qué es lo que exalta de Noé? ¿Qué es lo que exalta de Enoc? ¿Qué es lo que exalta de Abraham? ¿Qué es lo que exalta de Moisés? ¿Qué es lo que exalta el escritor, hermanos? La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, la falta de fe estorba para que nuestras oraciones sean contestadas. Cuando usted venga delante de Dios, hermanos, tiene que entender que no es delante del presidente del que está usted. Cuando usted venga delante de Dios en oración, tiene que entender que no está delante de un ministro. Usted tiene que entender que usted está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice en Oseas, Él es el dueño del oro y de la plata. Y como dice el libro de los Salmos en el 50:12, que si Él tuviera necesidad, no nos la pediría a nosotros, porque a Él le pertenece todo, la tierra y todo lo que aquí habita es de Dios. Así que cuando usted venga delante de Dios en oración a pedir, pida con fe. Pida con confianza, pida con seguridad, porque usted está delante del que todo lo puede y quien puede obrar en su vida, si tan solo usted tiene esa confianza y esa fe y esa seguridad que el Señor se lo va a dar. Amén, hermano. Venga a pedir con seguridad. Mire, ¿y cómo vamos a hacer? No sé, pero lo que lo hacemos, lo hacemos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con fe. Y estos últimos días hemos insistido en la fe. Porque, hermanos, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Miren lo que dice en Santiago, por favor. Santiago 1:6. Si tan solo a esa oración le quitamos el pecado, si tan solo a esa oración le agregamos fe, vamos a ver cómo la mano de Dios comienza a moverse en nuestra vida. Como dice, hermano, Santiago capítulo 1, versículo 6, cuando habla acerca de la sabiduría, el conocimiento. Si gusta, léame del 5, hermano. Capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí, hermanos, para entender el contexto, leí el versículo 5, pero el versículo 6 dice: pero aquel que necesite sabiduría, ¿cómo la tiene que pedir? No se oye. ¿Cómo la tiene que pedir? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aunque el texto está sugiriendo que lo que se tiene que pedir con fe es sabiduría, hermanos, igual es con todo. La Biblia dice, hermanos, que el que toca la puerta se le abrirá. El que pide, recibe, y el que busca, halla. Pero ¿cómo tiene que ser ese actuar de tocar, de llamar, de buscar y de pedir? Tiene que ser con fe. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Dígale que está en la par suya, pida con fe, diga. Pida con fe. Señor,
tengo una carga en mi vida, ayúdame a sobrellevar esta carga. Le conté que estas últimas semanas han pasado cosas en mi vida no tan agradables para mí, aunque están dentro del plan de Dios y son perfectas. Pero desde ya hace unos días yo perdí algo que yo creo que muchos de nosotros hemos perdido, y es la paz, la tranquilidad, la serenidad. Y ya llevo varios días diciéndole al Señor: Señor, dame paz, dame tranquilidad. No le digo quítame los problemas, hermano, porque los problemas están a la orden del día, ¿o no, hermano? Siempre hay problemas. Dígame uno que esté aquí, que levante la mano, que no tenga ningún problema ahorita. Ahorita va a traer el machete, la hermana Leti, ya que se paró, vamos a aprovechar. Los problemas están a la orden del día, hermano. Si no es una cosa, eso. Usted amanece contento, por fin logramos pagar el vehículo, ya es de nosotros. Lo arranca, hermano, y el alternador se arruinó. Es tu problema. Entonces yo he estado aprendiendo, yo, hermano, le doy mi testimonio, de que como los problemas están a la orden del día, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé tranquilidad, me dé paz. Que yo pueda decirle o contarle a las personas, ¿verdad?, que me preguntan: pastor, ¿qué tiene? Mire, fíjese que ando un dolor aquí y siento una bolita que se me sube y me baja. Ay, ¿sí? Y entonces, pero ¿y cómo se siente, pastor? Tranquilo, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo necesito esa paz. ¿Cuándo necesitamos esa paz, hermano? Pero yo la tengo que pedir con fe. Usted como joven, usted también necesita pedir con fe. Hay una materia que lo está atormentando en la universidad, en el colegio. Una señora que se le ha metido el demonio contra usted y lo va a dejar. Usted necesita la paz, la tranquilidad de Dios. Entonces usted ore y dígale al Señor: Señor, dame tranquilidad. Para que cuando vea a esta catedrática, a esta docente, no me den ganas de matarla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pedirle la paz a Dios: Señor, dame tranquilidad. Porque yo sé que si serenamente enfrento este problema, yo sé que voy a salir adelante. Y voy a salir adelante de este problema. Y el día de mañana se me va a presentar otro problema. ¿Y qué va a necesitar? Va a necesitar paz, tranquilidad. Va a superar el día de mañana ese otro problema y después va a venir otro problema. Entonces, ¿qué necesita? Paz, serenidad. Pero ¿cómo se la va a pedir a Dios? Con fe. Y créame, hermano, que hace como andaba unos 4 o 5 días atrás, y los hermanos que me quieren y los hermanos que me consideran su amigo, su pastor, se han acercado a mí y me han dicho: pastor, lo veo con cara de cansado. Cansado, no casado. Pastor, lo veo bien fatigado. Pero estos últimos días he estado orando al Señor, pero he estado orando con: dame tranquilidad, Señor. Dame paz, y esto se va a pagar. Vamos a salir adelante con esto, con aquello. La iglesia nunca ha fracasado. La iglesia nunca se ha detenido, porque es tu iglesia, tú la compraste con tu sangre. Pero le doy mi testimonio, que yo he pedido con fe, y Dios me ayudando de su paz. ¿Sí? Ahora dejo que mi esposa me grite, me pegue, y ya no le digo nada, porque estoy en paz. Es broma, hermano. Tengo un buen matrimonio, gracias a Dios. Pero estorba la falta de fe. Hermano, qué increíble, ¿verdad? Cuando vemos el testimonio de aquellas personas que se acercaron a Jesús. Imagínense que la hija de Jairo, ya la muchacha no había esperanza para ella. Y en ese, usted lee la historia de la vivificación de la hija de Jairo, o que el Señor la vuelve a la vida, y usted va a encontrar que en ese camino, entre donde estaba Jesús y la casa de Jairo, en medio hubieron un montón de dificultades, hermano. De hecho, muchos le insistieron y le dijeron: mira, Jairo, la niña ya se murió. Pero él estaba seguro que si Jesús tocaba, Jesús la iba a levantar de la muerte, hermano. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fe. Entonces, hermanos, en segundo lugar, lo que estorba que nuestras oraciones sean contestadas es la falta de fe. Tiene que pedir con seguridad, hermano. Tiene que tener la plena convicción que aunque en el camino no se ve la luz, pero el Señor, hermanos, Él sabe lo que está haciendo, y en su momento Él nos dará aquello que tanto estamos pidiendo. En tercer lugar, otra situación que estorba nuestras oraciones son las raíces de amargura
o el resentimiento. Las raíces de amargura o el resentimiento, también podemos decir la falta de perdón por un daño que nos hicieron, hermano, por algo que nos hicieron. Es una situación tan difícil. Oigan lo que voy a decir. Las raíces de amargura son tan terribles que hasta pueden impedir que una persona vaya a la gloria de Dios, hermano. Hasta puede impedir que una persona alcance la salvación. Y le digo esto porque el Señor no habita en un corazón malvado. El Señor no habita a través de la presencia del Espíritu Santo en un corazón rencoroso, hermano. Por eso que por muchos años que tengamos de venir a la iglesia o de servir, por muchas experiencias religiosas que hayamos tenido, si hay odio en nuestros corazones, ahí no habita la presencia de Dios, hermano. Pero pastor, yo he sentido, yo hasta he hablado en otras lenguas. Sí, hermano, yo le creo. Y mire, yo he servido en esta iglesia, en otra iglesia, en tal iglesia, pero hermanito, sincérese con usted mismo. Si en su corazón hay odio, ahí no puede habitar la presencia de Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo, hermano? Yo sé que perdonar es algo difícil, porque no lo voy a juzgar porque usted tenga falta de perdón. Perdonar es difícil. Es por eso que el Señor en la oración modelo dice: Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y el Señor establece una regla, y la regla es que si yo no perdono, tampoco Él me va a perdonar a mí. Entonces, por lo tanto, puedo decir con toda seguridad que el tercer estorbo que encontramos en ese camino de pedirle a Dios en oración alguna necesidad se llama raíces de amargura. Es que usted esté orando y ahí está esa que me cae mal. Y como lo he dicho en otras ocasiones, hermano, y lo he escuchado quizás usted y otros pastores, a veces nos cae mal la gente sin que la gente nos haya hecho algo, hermano. Ese es un problema psicológico grave, hermano. ¿Y por qué le cae mal, hermano? No sé, pero es que solo verlo me cae mal. Imagínese esa persona que le cae mal, otra persona con solo verlo. Imagínese si no está enfermo de la mente, hermano. ¿Cómo le va a caer mal a usted a alguien solo con verlo? Y ese necesita un psicólogo, hermano. Es que mire, yo cuando lo veo, pastor, yo siento que como que no la trago y que se la va a comer, hermano. Y eso se llama raíces de amargura, se llama odio, se llama falta de perdón. Y yo que usted, hermano, me pusiera las pilas para sacar toda esa basura de mi corazón, para que Dios pueda contestar mis oraciones, hermano. Y yo sé que tiene otra excusa ante lo que estoy diciendo: pastor, como no es usted, si no soy yo, hermano, gracias a Dios. Pero igual, póngase a pensar en lo siguiente: de las cosas que usted le han hecho a usted que no quiere perdonar, pregúntese si son más graves las que le han hecho a usted o lo que Dios le ha hecho, o lo que usted le ha hecho a Dios, hermano. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Nada de lo que nos hayan hecho a nosotros se compara, por muy grave que haya sido, con lo que nosotros le hemos hecho a Dios, hermano. ¿Alguien entiende qué es lo que nosotros le hemos hecho a Dios, hermano? ¿Sabe qué es lo que le hicimos? Por culpa de nosotros, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y a usted le han hecho algo mayor que eso. Si a usted le han hecho algo mayor que eso, entonces no perdone, hermano. Pero nadie, hermanos, ha hecho tantas cosas malas en contra de nosotros como las que nosotros le hemos hecho a Dios. Y aún así Él nos ama y nos perdona todos los días de nuestra vida. Entonces no me venga a decir: pastor, lo que me han hecho. Y créame, delante de Dios se le digo: yo lo entiendo, pero Dios no lo va a entender. Porque si Dios, siendo Dios, lo perdonó, Dios sin culpa alguna lo perdonó, cuanto más nosotros, hermanos, que somos responsables muchas veces de recibir el daño que la gente nos hace. Porque tampoco, hermanos, somos inocentes de todo el daño que nos han hecho. Muchas de esas cosas nosotros las hemos sembrado, hermano. Lo que pasa es que, como dice aquel dicho, sembramos vientos y no queremos heredar tempestades, hermano. Hacemos cosas malas y no queremos que esas cosas malas produzcan nada, hermano. Entonces algo tiene que producir. Ahora, no me esté viendo así con cara de enojado, porque tampoco, ¿verdad? Vayamos a otro texto, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Lo tercero que va a estorbar nuestras oraciones son las raíces de amargura.
No le voy a decir después del culto vaya a abrazar a quien usted le cae mal, no, porque eso lo va a hacer ahorita y después le va a seguir cayendo mal. Mejor comience a orar por esa persona, porque hay pastores que así hacen, ¿verdad? Busque a la persona que le cae mal y abrácela. Claro, en el ratito, la alabanza, la emoción, hasta le dice te amo, te voy a regalar un cheque. Ya cuando pasa la emoción, lo sigue odiando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque aquí nadie odia a nadie, todos nos amamos y todos amamos a nuestro prójimo. Amén, iglesia. Ok. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Deje de alcanzar de qué, hermanos? ¿Por motivo de qué? Que brotando alguna raíz de amargura, como dice, hermano, os estorbe y por ella muchos sean. La TLA corre, hermano Aguilera, tenemos 5 minutos. La TLA, tenemos un evento grande en la tarde. Pero verlo acá, hermano. Véngase, se ha preparado algo precioso para todos ustedes. Así que corramos para que vayan a almorzar, vayan a descansar y se vienen para el culto. ¿Qué dice Hebreos 12:15? No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso le haría daño. Sería como una planta amarga que los... ¿A qué le llama envenenar? A las raíces de... Hermanos, tómelo en serio. Tómelo en serio. No ande odiando a nadie, hermano. Y si ese sentimiento a través del tiempo ha crecido, escúcheme, comience a orar por ese sentimiento. Es que, pastor, mire, ese hombre, ¿usted por qué no sabe? Pero sacarme eso de mi corazón me va a costar. Hágalo por usted, hermano. Hágalo por usted. Porque fíjese que muchas veces las personas que nosotros aborrecemos o le sentimos rencor, andan bien felices. Ahí está odiando usted a ese hombre y aquel baboso con otra mujer allá en la playa vagando. Y usted ahí, maldito, te odio. No, hermano. Mejor entréguele ese rencor en las manos del Señor y va a ver cómo Él lo va a limpiar y va a entender que en Cristo no necesitamos ni hombre alguno, ni mujer alguna, ni dinero alguna. Con Cristo estamos completos, hermanos, y en Cristo somos más que felices y más que vencedores. Entonces pidámosle a Dios juntos que nos limpie nuestro corazón. En Job capítulo 42 versículo 10, corre, hermano, por favor. El Señor nos da una palabra muy preciosa. Y esa palabra preciosa es la oración por aquellas personas que de alguna manera nos han causado daño. Dice Job 42:10. Léalo conmigo. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar. Deje la Reina Valera, hermano Aguilera, por favor, para que los hermanos lean conmigo en su Biblia. Mire cómo dice la Reina Valera. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo se la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Este versículo enseña muchas cosas. Por ejemplo, la intercesión, el orar por otras personas, pero le hacemos énfasis a lo siguiente, al hecho de que Dios quita la aflicción del corazón de una persona cuando esta persona perdona. Cuando en lugar de desearle lo malo, porque cuando aquellos que nos han hecho daño, a quienes les guardamos alguna raíz de amargura, les pasa algo malo, aunque decimos, ay, pobrecito en nuestro interior, sí, aleluya, que se muera. Pero eso, hermanos, estorbará nuestras oraciones delante de la presencia de nuestro Dios. Amén, hermano. Vemos dos más rapidito. Número 4. Otra situación que estorba nuestras oraciones son los motivos egoístas. ¿Sabes? Muchas oraciones no son contestadas en nuestra vida de manera eficaz, efectiva o como nosotros queremos, porque esas oraciones son maliciosas. Llevan malas intenciones. Santiago capítulo 4 versículo 3 lo conocemos de memoria y dice la palabra del Señor en Santiago 4:3, pedís y no. ¿Por qué? Porque ahí en medio hay algo que te está estorbando. ¿Y qué es lo que te está estorbando según Santiago? Porque pedís mal.
¿Qué es lo que te está estorbando en esa oración? Es que estás pidiendo para gastar en tus o en nuestros deleites. O sea, en otras palabras, ten cuidado que al momento de orar, eso por lo que estás orando no lleve, hermanos, elementos egoístas. O sea, cuando ores, ten cuidado que eso que estás orando o pidiendo al Señor, hermano, no vaya buscando beneficios propios, sino que beneficios para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo sustento lo que estoy diciendo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Corre, hermano, ahí arriba. Ya nos quedan 2 minutos. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Procura al momento de orar o de pedir por algo, que en esa oración no vayan elementos egoístas. No vayan cosas por las cuales estés pidiendo para vanagloriarte tú, para sentirte bien tú, sino que pide para el Señor. ¿Cómo así, pastor? Fui a un culto anoche, ando desvelado, hermano, como a las 12 de la noche terminamos, y un hermano dio testimonio, y el testimonio fue precioso. Dice el hermano de que él fue al hospital, se sintió mal, le pusieron cosas en su cuerpo que no eran correctas, y él vio el final del túnel. Él vio la muerte, y dice que él oró al Señor y le dijo: Señor, dame otra oportunidad, le dijo. Hay muchas cosas que no he terminado, mi hija está joven, hay muchas cosas que sueño en la vida. Y dice que él cerró su oración diciéndole: Señor, dame otra oportunidad, porque si tú me das otra oportunidad, yo te voy a servir. Y el hermano sirve en una casa de oración que nosotros le estamos dando acompañamiento. Pero mire el hermano, ¿por qué oró? Le dijo el Señor que le diera otra oportunidad para poderle servir. Pero cuando nosotros pedimos: Señor, dame un carro, ¿para qué lo querés? ¿Para desaparecer el domingo o para venir a la iglesia? ¿Sí me están entendiendo, hermano? ¿Querés que el Señor te arregle los ojitos porque ya no estás viendo bien? Sí, ¿para qué lo querés? ¿Para ver novelas? ¿Para estar en TikTok o para estar en la Biblia, hermano? No sé si me están entendiendo. Amén. Señor, aumenta mi salario, ¿para qué? Señor, bendice mi negocio, ¿para qué? Para aportar a la obra, para ayudar al sostenimiento de la obra de Dios, o para comprarte otra casa y te digan: esa maestra tiene pisto. ¿Aló? ¿Me están entendiendo, iglesia? Que dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa que a Él le agrade, que glorifique el nombre de Él, conforme a su voluntad, no hay duda que Él nos oye. ¿Estás pidiendo sanidad? Mira, comenzá a pedir al Señor sanidad para servirle. Eso sí, servirle. Porque si no cumplís lo que prometés, tu primer estado no era nada a lo que va a ser tu postrer estado. Porque Dios es bueno en bendecir, en ayudar, en sanar, pero también el Señor, hermanos, el Señor es fuego consumidor. Y aquel que no le cumple, pues también tiene su parte. Y por último, hermano, las oraciones que tienen estorbo, o lo que estorba nuestras oraciones, son los conflictos familiares, hermano. Este texto hace alusión al matrimonio y el consejo para el hombre, pero cuando en la casa no hay unidad, Dios no responde, hermano. Quiero que levante la mano quien anda con su familia completa, no solo el marido y la mujer, sino que completo. Levante la mano, por favor. Ok, hay varios. Regalémosle un fuerte aplauso a ustedes, por favor. Felicidades, hermano. Están en un mismo sentir. Pero cuando en el hogar no hay un mismo sentir, hermano. Cuando la mujer sí quiere, pero el marido no. Cuando los hijos sí quieren y el papá no. Cuando el matrimonio quiere y los hijos no quieren, hermano. Eso estorba. De ahí el compromiso que tenemos como padres de asegurarnos que nuestros hijos vayan con nosotros, quieran o no quieran. Porque al jalar todos de un mismo lado, eso, hermano, nos hace fuertes. El jalar todos hacia un mismo sentido, eso nos fortalece, hermano. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, dándole a la mujer el lugar que ella merece o que Dios le ha dado. En la tarde vamos a estar hablando de eso. Bueno, la hermana va a estar hablando de eso.
la posición, el lugar que Dios le da a la mujer. Y dice el Señor que hay como hombres, como cabezas de hogar, tenemos que darle a la mujer el trato que ella merece. ¿Cuántas mujeres se desahogan y dicen amén? Solo una digo amén. Y hay algo interesante en esta sugerencia. Y como coherederas de la gracia de la vida. Y al final leemos todos juntos: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando sus hijos no quieran venir, cuando su marido no quiere venir, vaya a decirle: vos me estás estorbando, para que Dios conteste. Porque estás creando una división en mi hogar, y mi hogar es cristiano, mi hogar le pertenece a Cristo. Amén, hermano. Vos me estás estorbando para que Dios pueda obrar. En este caso, al estorbo que se refiere es cuando el hombre ora pero maltrata a la mujer. Yo por eso a mi esposa le digo sí a todo, para que Dios me conteste. Dice el Señor: traten a la mujer, ustedes hombres, como yo he estimado que la traten. Y se van a dar cuenta que sus oraciones no van a tener estorbo. ¿De qué está hablando? De conflictos. Y cuando en la casa hay un conflicto, Dios no puede obrar. Y así se lo digo: vaya a decirle a ese familiar que no quiere: tú me estás estorbando para que Dios pueda obrar. Porque aquí en esta casa hay un conflicto. Y el conflicto no es humano, es espiritual. ¿Sí me entienden, hermano? Y Dios no puede obrar donde hay un conflicto espiritual. Y por último, hermanos, y ahora sí, por último, otra cosa que estorba a que nuestras oraciones sean eficaces es la inconstancia. Diga conmigo: inconstancias. No somos constantes. No somos constantes en orar. No somos constantes en venir. No somos constantes en servir. Y eso estorba. Como sugerencia, Pablo siempre en sus cartas ocupaba los últimos capítulos para dar consejos a la iglesia. Y este es un consejo muy certero. Mira lo que dice Romanos 12:12. Romanos 12:12. Otra situación que estorba para que nuestras oraciones sean eficaces es la inconstancia. Usted tiene que orar siempre, hermano. Tiene que pedir por eso que está pidiendo siempre, no de vez en cuando. No cuando, ya me acordé, no le he pedido a Dios que me sane de esto. No, hermano. Pablo sugiere a la iglesia y le dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y ojo con esto, como dice, constantes en la oración. Dígale que está la paz suya. Sé constante, diga. No dejes de pedir. No dejes de decirle al Señor: Señor, usted sabe que yo necesito esto, y al final no lo voy a utilizar para mi carne, sino que para glorificar su nombre. No sé qué estás pidiendo esta mañana. No sé por lo que has venido orando, pero en nuestras manos está limpiar el camino. Diga conmigo: limpiar el camino. En nuestras manos está limpiar el camino para que Dios pueda obrar. El Señor está en la plena disposición de bendecirnos, de concedernos esas peticiones. La Biblia dice que si Él nos entregó a su Hijo, cuánto más aquellas cosas que le pidamos. Pero procure, hermanos, venir delante de Dios con las manos limpias. Procure venir delante de Dios con un corazón sincero. Y procure, hermanos, ser constante siempre en aquello que pide. Y se va a dar cuenta cómo la mano de Dios comienza a obrar a favor de nuestra vida. Y cuando la mano de Dios haya obrado, venga nuevamente delante de Él y déle la gloria y la honra que solamente Él se merece, hermano. Vamos a orar al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Él. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Muchos estamos orando por situaciones difíciles, pero así con nuestro rostro inclinado, nadie se pone en pie. Nos vamos a presentar esta mañana delante de Dios y le vamos a pedir que nos ayude a limpiar el camino para que esas oraciones sean eficaces. Para ello yo le invito que si conoce esta alabanza, la podemos entonar todos juntos y decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Ayúdame a limpiar el camino de tal forma que mi oración ya no sean oraciones hasta el techo, oraciones en cielos de bronce, sino que
una oración efectiva que glorifique tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo Tuyo, Señor. Si alguien la conoce, la cantamos juntos, iglesia. como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, Como un sacrificio agradable en tu honor. grato perfume, yo Quiero ser, Señor. una vez más le decimos al Señor esta mañana. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, iglesia, cántale al Señor y dile a Él. Tal como soy, Señor. Solo la iglesia. La iglesia te adora esta mañana, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ayúdanos a limpiar el camino para que esas oraciones sean efectivas. Todos juntos le decimos al Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, esta mañana confesamos nuestros pecados y nuestras ofensas en contra de ti. Hermano, cuando usted quiera pecar, recuerde que eso va a estorbar para que Dios conteste. Cuando usted ya no quiera seguir sirviendo, cuando ya no quiera seguir viniendo, recuerde que la inconstancia también estorba para que nuestras oraciones sean efectivas. Cuando a su mente venga el daño que le han hecho y esa raíz de amargura fluya en usted, recuerde que eso será estorbo en su vida espiritual. Esa enfermedad que usted tiene no es imposible para Dios. Ese problema económico no es imposible para Dios. Ese problema familiar no es imposible para Dios. Pero sí es necesario que usted y yo nos pulamos. Es necesario que nos pongamos a las pilas, hermano, para que la mano de Dios obre a nuestro favor, limpiara el camino que nos llevará a la victoria en el nombre de Jesús. Sacrificio agradable tu honor, Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. grato perfume, Yo quiero ser, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada hermano, por cada hermana. Danos las herramientas, Señor. Danos las herramientas espirituales para comenzar a limpiar el camino que hará que las oraciones nuestras sean efectivas, Señor. Ayúdanos a corregir esos problemas familiares que están estorbando para que el milagro venga. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón de raíz de amargura. Ayúdanos a ser constantes, a alejarnos del pecado, Señor. Y que al final de este camino, cuando coronemos, Señor, con aquello que tanto deseamos, te demos a ti, Señor, esas coronas y esa gloria y esa honra.
En tus manos pongo la vida de cada hermano, Señor, y de cada hermana. Solo danos la fuerza, Señor, para tener esa fe de pedir, sabiendo, teniendo la plena seguridad que tú vas a obrar. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, y ayúdanos a ser siempre perseverantes en la oración y en tus caminos. Gracias, Señor. Esta mañana te decimos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos ese fuerte aplauso a nuestro Dios, que el Señor Todopoderoso, hermanos míos. Rápidamente. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.